Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Deseo que se encuentren muy bien. Vamos a orar, ¿ok? Es muy importante la oración y sobre todo en estos temas, aunque no lo creas, y solamente el que cree y ha vivido las cosas espirituales puede testificar en este momento que es muy importante estar bien protegidos, ¿ok? Entonces nosotros estamos bien protegidos, pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial para que Él sea el que nos hable. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Estoy muy agradecido contigo. Yo te pido que tú permitas que espiritualmente se abran, Señor, los ojos, los oídos de los jóvenes, de las personas que en este momento se vayan a conectar y vayan a escuchar, Señor, lo que hoy tú quieres hablar a sus vidas. Háblales a través de tu palabra, Señor. Háblales, Señor, a través de tu Hijo, Señor, de tu servidor. Permite, Señor, que cada palabra pueda ser de bendición, Señor, y de edificación, Señor. Te damos muchas gracias. Espíritu Santo, fluye con libertad en este momento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, chicos, bienvenido una vez más a todos los que se van conectando. Ahí sí puedes ir compartiendo este live, hazlo. Si no, cuando termine, lo puedes hacer a través de tus redes sociales para que pueda ser de mucha bendición a otras personas que a lo mejor no conocen, tienen oculto muchas de las cosas que se hacen en este mes. Yo te he estado siendo recurrente todo este mes hablando en cuestión de lo espiritual. El primer sábado hablamos lo que fue el origen, la caída de Lucifer, la caída de ese ángel de luz que fue creado por el mismo Dios y cómo él se reveló. Hablamos de lo que fueron los ángeles caídos y los demonios. La semana pasada hablamos de lo que fueron las sectas y hoy vamos a hablar de lo que son tradiciones y cultos. Pero ya para iniciar, tenemos que entender qué es una tradición. Tiene que estar muy en cuenta y porque a lo mejor tú estás haciendo o llevando una tradición en tu vida y no te has percatado de eso. La palabra tradición significa entregar, significa transmitir algo. Ahora, te podrás preguntar, ¿qué estoy entregando o qué estoy transmitiendo? Es costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas, para todas las personas que están a tu alrededor y que eso se va compartiendo de comunidad en comunidad o de generación en generación. Se va transmitiendo y se va convirtiendo en parte de una cultura. Hay cosas que no estaban arraigadas o que no estaban en la cultura de una civilización y de repente llegó gente extranjera, como lo vamos a ver ahorita más adelante, y llenaron con todas esas ideologías y ellos adoptaron esas. Entonces, una tradición es prácticamente esto. Tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos viviendo, cuáles son los recuerdos que nos llevan a vivir día con día, las costumbres. Hacemos cosas a veces nada más por hacer y hacemos las cosas porque el abuelito me dijo que así lo hacía, después la mamá, pero no sabes el significado realmente de lo que eso conlleva de una forma espiritual. Ahora, eso es en cuanto a tradición. En cuanto a cultos, es un poquito ya más fuerte, ya le vamos entrando un poquito con más energía. En cuanto a cultos, se refiere a una forma de mostrar veneración, una forma de mostrar devoción, una forma de mostrar respeto, una forma de hacer una exaltación o una adoración hacia algo o hacia alguien, considerándolo no solamente en el ámbito divino. Un culto es prácticamente una serie de ritos. Tú a lo mejor has visto en unas películas o has visto en algunas ocasiones ahí en tu escuela o en algún lugar una serie de ritos, una serie de manifestaciones, una serie de celebraciones religiosas. Entonces, todo esto son los cultos y todo esto se hace para homenajear a una divinidad, a una persona, a un objeto o algo que tenga que ver con alguna característica divina o sagrada. Por eso es muy importante identificar cuáles son esos cultos que se van haciendo constantemente. Aún aunque tú no lo creas, hay muchas personas que llevan a cabo cultos inconscientemente. Te repetía, porque simplemente alguien de su familia se lo mostró, se lo enseñó y él tomó eso y lo empezó a hacer también. Y no sé si tú has visto, incluso hasta en el deporte, ¿no? Hay mucha superstición. El que entra el futbolista y con el pie derecho, o entra y se tiene que agachar, tocar el pasto y persinarse. Hay muchas cosas. Todos ese tipo de situaciones son cultos
que se van haciendo, son tradiciones que se van haciendo y que se van pasando de generación en generación. Y esto, aunque no lo creas, chavo, joven, chavorruco que me estás escuchando en este momento, aunque no lo creas, en lo espiritual muchas veces trasciende y afecta demasiado. El enemigo, y yo te lo mencioné hace ratito, ahí tú lo puedes leer con calma. Voy a dar nada más los versículos por cuestión de tiempo, no nos podemos detener a leerlos, pero en 2 Corintios 11:14 dice que este enemigo, este diablo, este ser despiadado se disfraza de ángel de luz. Entonces, él se disfraza de ángel de luz para imitar, tomar lo que es de Dios, para copiar lo que es de Dios y llevarlo a los demás y que los demás lo puedan aceptar de una forma diferente. Ahí en 2 Corintios 11:14 tú lo puedes leer. Yo te he estado mencionando Juan 10:10, pero él nada más viene para matar, para robar y para destruir. Y eso es lo que quiere hacer. ¿Y por qué te lo digo? Porque en estas fechas normalmente tú escuchas, hay magia buena y hay magia mala, o blanca y negra, ¿no? Hay brujos o brujas buenos y hay brujos y brujas malas. Y el ser humano, las personas o la sociedad trata de poner todo lo que es la oscuridad, todo lo que son las actividades demoníacas, disfrazarlas de esta forma y decir, no, 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 es que yo soy, sí, me agrada, sí me gusta, pero soy de la magia buena, ¿no? De las cosas buenas, de los que ay, qué lindo, qué tierno, qué bonito es esto, ¿no? Tiene un significado favorable, un significado con un beneficio para alguien. No, el enemigo, recuerda, trata de engañarte muchas veces. Por eso lo dice y su palabra, se disfraza. Todo lo que lleva o todo lo que está encerrado en una actividad espiritual, en una actividad demoníaca, es parte del enemigo. ¿Cómo le quieras poner? Moñitos, adornitos, lo que tú quieras ponerle, chavo. Pero todo eso es parte o viene de origen o de raíz de algo demoníaco. Lo estuvimos viendo sábados pasados, que es a través de donde los demonios se empiezan a manifestar y empiezan a controlar y empiezan a gobernar. Ahora, yo sé que tú ya has escuchado mucho esta tradición y vamos a empezar con el famoso Halloween. Está próximo a celebrarse el Halloween. ¿Cuándo se celebra el Halloween? El 31 de octubre. Es una fecha tan esperada por muchas personas que, como te mencionaba, tanto buenos o malos, pero que están enfocados en esta área espiritual, que por años se han estado preparando, que por años han estado haciendo rituales, han estado haciendo sacrificios y que es una fecha tan esperada. Halloween, mejor conocido como Noche de Brujas, se celebra, recuerda, el 31 de octubre. Y tú no sabes las atrocidades que se manifiestan y las atrocidades que hay en lo espiritual y muchas veces no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Todos los sacrificios es cuando normalmente se pierden más personas o desaparecen más personas porque algunas sectas, alguna de estas sectas, no como de las que vimos el sábado pasado, sino de las fuertes, de las demoníacas, de las que hacen sacrificios o matan gente para ofrecérselo a un demonio, para ofrecérselo a un ángel caído o al mismo Satanás, desaparecen y hacen esto no solamente con animales, con niños, también con personas, con todo tipo de personas. Entonces, créeme que se mueve un ambiente muy, muy, muy fuerte. En lo espiritual, a veces uno es atacado porque en lo espiritual uno está haciendo guerra constantemente. Y esto es una celebración que no solamente es en Estados Unidos. Desafortunadamente ya se ha expandido en lo que es la parte de Canadá, en lo que es la parte de México, del norte de México, y en muchos otros lugares del país o del mundo ya esto se ha proliferado, ya se ha manifestado. Estaba leyendo en la semana y me sorprendió, en algunos lugares es más festejado o es más celebrado que la misma Navidad. Y es que es increíble, toda la gente se prepara para esta semana que viene o estos días que se aproximan, porque no solamente hacen casas, ¿cómo se llama? Casas de terror, ¿no? En donde hacen pasajes y espantan y todo eso. También hacen concursos de disfraces. ¿Quién es la persona mejor caracterizada de algún demonio, de algún personaje? Hacen concursos de casas también, la casa mejor adornada, y es una infinidad de cosas que de verdad se han emparejado, y te digo, en algunos lugares incluso ha rebasado a lo que es la misma práctica de la Navidad, esta que a muchos les encanta, ¿no? Y que ya están ansiosos por destapar el arbolito y empezar a poner las luces y todo. Bueno, pues
esta parte del Halloween está hoy en día muy, muy, muy fuerte. Pero mira, esta tradición, esta costumbre se originó de los celtas y normalmente está caracterizada con este símbolo ligado del Jack O'Lantern, que es la calaverita. Yo sé que tú la has visto, es una calaverita, pero el origen de esta tradición viene a través de los celtas. Y yo sé que tú has escuchado, hay muchas cosas que se hacen a través de lo que es el Halloween, el famoso truco trato. Ahorita vamos a mencionar a qué se refiere todo eso, pero son cosas que a lo mejor tú lo ves en la televisión, tú lo ves en una serie, tú lo ves en algo y dices, qué tierno, qué padre. Yo no le veo tanto daño, tan malo, ¿no? Que se disfracen, que haya ese tipo de cosas. Vamos a ver un poquito así rapidísimo. Halloween tiene, recuerda, un origen en una festividad céltica, ¿ok? Y esta es conocida como el Samhain, que era derivada de Irlanda, esta actividad, de la antigua Irlanda, perdón. Y esto significaba que era el fin del verano. Los antiguos británicos tenían una festividad muy similar, ¿ok? Pero más que eso, significaba lo que era el año nuevo del celta. Y con ello, fíjate cómo empieza a fluir lo espiritual. Y con ello comenzaba lo que era una estación oscura para los celtas. Los antiguos celtas creían que en este tiempo, en esa fecha en específico, se abría como un portal en donde el mundo, o bueno, el otro mundo, el mundo de las ánimas, el mundo de los espíritus, el mundo de los espíritus tanto benévolos como manévolos, se abría y podía uno tener una convivencia con lo espiritual. Por eso es que se empezó a celebrar y se empezó a hacer muchas cosas, muchos rituales en esta fecha en específico, dado que ellos creían en todo esto. Y obviamente esto empezó desde los ancestros familiares y empezaron a homenajear y empezaron a creer en lo espiritual y ellos se lo fueron pasando a los demás y fue generándose así una cultura. Se cree que según los trajes, fíjate, o por qué fue que empezaron a usar los trajes en algunos lugares, porque como venía la visita de todos estos espíritus, venía la visita de todos estos entes, todos estos seres demoníacos, las personas se disfrazaban igual de demonios o se disfrazaban de cosas malas para poderse camuflajear entre ellos, para poder pasar desapercibido entre ellos y no ser atormentados y no ser espantados. El que hoy tú veas a unos niños disfrazados y, ay, qué bonito, mira cómo se ve de Chucky ahí disfrazado el niñito, se ve muy bonito. Mira, ahí está el de la niña del aro ahí disfrazada, muy bonito. Bueno, lo que está representando es eso, que ese niño se está caracterizando como un demonio para poderse camuflajear, para poderse igualar, prácticamente quieren igualarse a los demonios para pasar desapercibidos entre ellos y no puedan ser dañados y no puedan tener algún atentado en contra de su vida. Así es como se empezó a generar lo que es la parte ¿cómo se llama? De los disfraces. Yo sé que también tú has visto lo que es la mentada hoguera, ¿no? O la lumbre que prenden, o la fogata. También tenía un significado muy importante. En aquellos tiempos, pues no había luz, ¿ok? Y en algunos sectores o en algunos lugares no había luz, entonces se movían a través de velas y cada hogar tenía sus velas, sus candeleros y todo. Pero para esa fecha en específico, todos tenían que apagar y solamente se prendía ya sea una sola fogata o una sola luz por condado o por ciudad, o bien una sola vela o una sola luz, perdón, por familia. Pero ¿por qué o con qué finalidad hacían esto? Bueno, según a través de esa luz, ellos empezaban a invocar, ellos empezaban a alumbrar el camino de los espíritus, de las ánimas, de estos seres que estaban en el otro mundo y que a través de esa única fogata que estaba prendida en ese momento, ellos podían reconocer y podían dirigirse hacia ese lugar y podían tener esa convivencia con ellos. En ese mismo momento, aquellas personas acostumbraban todos los esqueletos o los huesos de los animales que habían muerto de las mismas personas, acostumbraban a presentarlos como un sacrificio o a presentarlos como en forma de tipo trofeo. Algunos lo aventaban al fuego, ¿ok? Para que generara este misticismo, para que generara este ambiente espiritual, y algunos simplemente lo acomodaban o lo ponían cerca de la fogata, presentándolo
como si fuese un altar. El mismo fuego tiene un propósito. Era una práctica muy común. Y dentro de ese momento empezaba todo lo que era la adivinación, todo lo que la invocación, todo lo que era relacionado a las cosas espirituales. Los celtas creían fuertemente esto y por eso empezaron a propagarlo y a pasarlo a los demás. Ahora, cuando los romanos llegaron ante ellos, los romanos empezaron a adoptar también estas costumbres, aunque recordarás, y si tú lees un poquito ahí de la historia, ellos ya tenían una costumbre o una festividad en lo que es en noviembre, que también se llamaba la fiesta de las cosechas, y esto era según en honor a Panoma, bueno, a un dios que era el dios de los árboles frutales. Entonces, imagínate, los romanos también ya tenían sus costumbres, sus ideologías, y los celtas también vienen y hacen una combinación de festividades paganas. Y a través de Gregorio, el Papa, perdón, Gregorio III y Gregorio IV, que fue más o menos entre el 731 y 827 después de Cristo, a través de estos dos papas, el demonio utilizó sus vidas para poder estas dos festividades unirse y volverse en una festividad totalmente pagana. Y todo esto se hizo a través de lo que ya sabemos y conocemos muy bien, que es el Día de Todos los Santos. ¿Ok? No es una casualidad que el demonio ha ido ahí juntando, ha ido moviendo, orillando, para que todas estas festividades se encajen y se hagan juntas. Por eso es que empiezan desde a finales de octubre y principios de noviembre. Y como te decía, en lo espiritual es muy fuerte lo que se maneja en todo este tiempo. Lo que era el Día de los Santos, de Todos los Santos, anteriormente, fíjate, se celebraba el 13 de mayo. Pero, como te repito, a través de Gregorio III y Gregorio IV, Satanás dijo, no, 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 yo quiero toda una pachanga y toda una festividad al mismo tiempo, ¿no? Junta, que sean varios días en donde la humanidad esté enfocada en esto, en donde la humanidad me esté glorificando y me esté exaltando, y del 13 de mayo lo cambiaron al 1 de noviembre. Ahí es donde empiezan las festividades. Ahorita vamos a ver más adelante, 1 de noviembre es según la visita de los inocentes o solamente de los niños, y el 2 de noviembre es de la gente ya más grande. Pero estas, como yo te comenté, tradiciones paganas, se combinan los celtas, los romanos, y hacen una abominación ahí tremenda. Y el problema es que vienen aquí a esta parte de este continente y dice que en 1840 estas festividades empezaron a llegar a los Estados Unidos. Inmediatamente Estados Unidos las abraza, las empieza a coger y las empieza a tomar y las empieza a practicar. Y a su vez, pues bueno, tú ya sabes, no nos podemos ir muy, muy, muy lejos. Esto se ha estado haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que empezaron? Llegaron a Estados Unidos, empezaron a transmitir todo lo que significaba y ahí es donde empieza el Jack Lander a verse esa calaverita. Cada vez que se acercaban estas fechas, las familias tenían que prender una veladora para poder guiar, recuerda, a esas ánimas, para poder guiar a esos espíritus. Y así, según en esa noche, un demonio en específico paseaba por esos lugares. Y para las familias que no cumplían, para las familias que no llevaban a cabo esto, según eran atormentadas, según llevaban un cierto castigo. Entonces ellos tenían sí o sí que prender o una hoguera entre toda la comunidad o también prender una vela ahí por familia. Y esto, según al prender la vela, tenía que ser por cada integrante que ya había muerto. Y al prender la vela, tenía que mencionar el nombre de la persona. Es casi lo mismo lo que se hace en una tradición mexicana que vamos a ver ahorita más adelante. Al prender la vela para el altar, tienes que mencionar el nombre de esa persona que tú desees que venga a este mundo, del más allá, que venga a este mundo. Entonces, las hogueras, las fogatas tenían una finalidad. No creas que era para ahí poner tus bombones, ¿no? Y empezar a disfrutar de las historias de terror. No, no, no. Espiritualmente era para alumbrar el camino de todos esos espíritus malévolos, de todos esos espíritus demoníacos, según para que ellos pudieran acercarse a las personas que en ese momento les estaban invocando, les estaban trayendo algún presente. Y de ahí se originó, según eso, lo que es el famoso truco o trato. Lo has escuchado en las películas y lo has visto mucho.
Cuando los niñitos se ven muy bonitos, van y tocan el timbre, ¿no? Y llevan su calaverita y dicen truco o trato, ¿no? Y ahí normalmente la persona pues le da sus dulcecitos, les empieza a llenar sus bolsitas de dulces y van los niños muy felices de casa en casa. Pero según la historia, el origen de esto se debió a que este famoso personaje, Jack Lender, y según más espíritus demoníacos, iban de casa en casa. Como te dije hace unos segundos, las casas que no tenían una luz inmediatamente eran atormentadas, pero en aquellas casas en donde había una fogata, en donde había una luz, se les hacía esta pregunta o se les invitaba a esto, si querían truco o trato. Dice, según la leyenda, que era muchísimo mejor llegar a un trato, que inmediatamente la cabeza del hogar o la persona encargada trataba de remediar con ese espíritu un trato, mira, te ofrezco esto, por eso es que se empezaron a hacer los sacrificios y las ofrendas, te entrego esto, llévate esto, porque si tú no ofrecías un trato con ese ente, con ese demonio, este demonio lo que entonces hacía era un truco. Pero ¿cuál es el truco de los demonios? Caía enfermedades sobre las familias, caían maldiciones sobre ese hogar, sobre como tipo peste sobre su ganado, sobre sus cosechas, prácticamente se venían a la ruina. Incluso mencionan que uno de los famosos trucos era que los mismos demonios poseían a estas personas y es cuando entre ellos mismos o un personaje o un miembro de la familia terminaban matando a otros o a los demás, ya sea el papá, mamá, hermanos, etcétera. Esto se empezó a creer mucho durante todo este tiempo y empezó a cobrar vida y empezó a tomar mucha fuerza. Por eso es que yo sé que lo vemos ahí en la televisión y se ve así de ciencia ficción y se ve todo muy bonito, etcétera. Pero el fondo, el trasfondo de esto es muy importante. Créeme que ellos los demonios actualmente ni antes se andan con juegos. Si tú abres portales, si tú abres puertas espirituales, si tú abres tu mente, si tú abres tu corazón, y ahorita vamos a ver más o menos a través de qué cosas tú puedes abrir, créeme que ellos están atacando de una forma muy fuerte. No se andan con rodeos, no se andan con juegos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con cada una de las cosas que nosotros hacemos, con cada una de las cosas que nosotros vemos, porque no es fácil. Créeme y te lo digo, no es fácil. A lo mejor tú pensarás, es simplemente un juego, es simplemente una diversión, no pasa nada, pero el enemigo no anda jugando, el enemigo realmente anda, como te dije ahí en su palabra, anda tratando de destruir, anda tratando de hacer daño a las familias. Entonces, todas estas cosas que vemos a través de la televisión, no es broma, créemelo. Actualmente, y te lo pongo de esa forma, actualmente se siguen haciendo pactos, actualmente se siguen haciendo rituales, actualmente se siguen haciendo sacrificios en algunas partes del país. Leía un libro y se lo comentaba a Gaby de una ex satanista en el cual mencionaba cómo se hacían todo este tipo de cosas y todavía hoy en la actualidad en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en lugares, ¿cómo se llama? Aislados o en montañas, hay grupos, sectas que se reúnen para hacer todo este tipo de sacrificios. Y no solamente en cuestión de animales, en estas fechas es cuando los panteones y esos lugares, incluso a mí me tocó ver hace ya muchos años ahí en Playa Norte, en la orilla, de repente veías las veladoras, veías las botellas, veías muchas cosas que estas personas utilizan para hacer rituales. Y esos rituales son para maldecir a familias, para maldecir a personas, son rituales para ellos pedir mayor poder, mayor autoridad, mayor dominio sobre las personas a través de la mente, a través de las palabras, a través de muchas cosas. Y y estas personas, perdón, lo hacen con la finalidad de que los demonios, de que los ángeles caídos, de que Satanás pueda utilizar cada vez más y más sus vidas. Y ellos, a su vez, poder traer más gente a todo lo que es el ocultismo. Te repito, aparentemente es una práctica inocente, aparentemente no tiene un trasfondo, porque así el enemigo te lo ha estado dejando ver en mucho tiempo. Y hoy en día,
No solamente lo puedes ver a través de películas que se quedan cortas, como te dije hace 8 días, se quedan muy cortas. Lo que tú ves en una película, cuando es algo espiritual, se queda muy corto. Si tú lo vieras en la vida real, si tú lo vieras físicamente, créeme que te quedas paralizado. Simplemente el miedo te doblaría y quedarías ahí, estoy casi seguro, porque lo que tú ves en las películas se queda demasiado corto. Y hoy en día, a través de las películas, a través de los juegos, yo te mencionaba así rápido al final de la reunión del sábado pasado, muchos juegos en donde tú tienes que ir haciendo y descubriendo y escuchando cosas que el juego dice, rituales, frases, que se pronuncian en lenguas que tú no comprendes, y todo esto tú lo estás recibiendo, y tu espíritu lo está recibiendo. Aparentemente no pasa nada, aparentemente no es nada fuerte, pero después empieza a generarse rebeldía, de repente empieza a generarse un odio, de repente empieza a generarse una amargura, empieza a generarse un rechazo, no solamente en las cosas de Dios, ojalá y fuera solamente en las cosas de Dios, y lo digo bien, sino incluso en obedecer a los padres, en sujetarse a los padres, en las cuestiones que son buenas o en las cuestiones que son correctas, empieza a haber un rechazo en la persona, y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? Pues todo esto es porque inconscientemente uno va abriendo puertas espirituales. La música, lo hemos escuchado o lo hemos visto en otros estudios, la música es una puerta muy fuerte, joven, que tú estás ahí constantemente tarareando, te la aprendes y la empiezas a cantar y la empiezas a tararear, y tú estás duro con la música, y espiritualmente estás abriendo una puerta muy fuerte. Entonces, créeme que no es nada fácil. Y aunque yo sé que muchos podrán decir, pues Edgar, yo sé que es una exageración, totalmente una exageración, pero pues bueno, cada quien, por eso yo te ponía el versículo, o te decía más bien el versículo. El enemigo no está jugando, el enemigo no está durmiendo, el enemigo está aprovechando todas las cosas, todas las cosas que se le presentan, él las está aprovechando para atarte, para hacerte creer que son cosas básicas o sencillas y que no trascienden en tu vida. Y ahorita vamos a ver, ya con esto vamos a cerrar, otra de las festividades muy fuertes, y esto yo quería mencionártelo para que tú te lo llevaras y comprendieras cada una de ellas. Otra de las festividades muy fuertes es lo que se festeja el Día de Muertos, o el día 1 y 2 de noviembre, y que también nos han hecho creer que son cosas sencillas, que son cosas que no trascienden, y que pues realmente han venido de generación en generación, y pues tú dices, oye, pero ¿qué tiene de malo, Edgar, eso? La verdad que mi abuelito lo hacía, y teníamos un tiempo, porque yo lo escuchaba así, teníamos un tiempo en el que nos reuníamos y empezábamos a armar y empezábamos a generar el altar de muertos y empezábamos a decorar, y era un tiempo de convivencia muy padre, en el cual recordábamos las anécdotas de nuestros seres queridos, recordábamos lo que ellos habían hecho, recordábamos sus platillos, recordábamos lo que les gustaba. Y sí, precisamente el enemigo utiliza todas estas herramientas para que tú puedas seguir anclado a ello, y para que tú puedas estar, no quiero decir de una forma martirizando, pero sí tratando como que de invocar y estar recordando y estar pensando principalmente que ellos aún pueden tener el poder, o ellos aún pueden venir y visitar a las personas, venir y visitar a las familias. Y esto es totalmente erróneo e incorrecto, porque la palabra no lo avala, la palabra no lo aprueba. Entonces, esta celebración del Día de Muertos, yo sé que tú la conoces muy bien. Algunos dicen que es una celebración europea, que nosotros la agarramos, pero no, mira, quiero decirte que a través de la historia el origen es prehispánico, ya viene desde nuestros ancestros, o a través de nuestra cultura, de nuestras etnias, ya viene esta celebración. Esto se celebraba también en algunos países de América Central, no solamente en Europa, nada más que aquí en México se hacía a través de las etnias como la mexica, la maya, la purépecha, la totonaca, todas estas civilizaciones o etnias
en ellas se ha descubierto que también hacían sacrificios y también hacían altares y también hacían esta veneración o este reconocimiento hacia los muertos. Entonces, no es una, ¿cómo se llama?, origen europeo solamente, sino que ya lo traíamos desde una era prehispánica prácticamente. Entonces, esto simbolizaba en todo este tiempo lo que era la muerte y el renacimiento. Y hay muchas cosas igual en trasfondo en cuanto a esta festividad. Según esta festividad, era a través del dios Mictlantecuhtli, ¿ok? Que era el señor de la tierra, de los muertos. Pero también, fíjate nada más esta combinación de este hombre con su esposa. Su esposa se llamaba Mictequezahuitl y ella era la dama de la muerte. Entonces, para que tú entiendas en lo espiritual, el señor de la tierra de los muertos con la dama de la muerte, haciendo una combinación y llevando todas estas cosas paganas, todo este ocultismo, toda esta santería, todo este sacrificio y toda esta exaltación hacia la muerte, porque eso es lo que hacían ellos, hacia la muerte, fue llevando de generación en generación por muchos años en diversas culturas se ha generado la creencia de que en este tiempo la muerte se hace presente. Todas estas ánimas, todos estos difuntos, todas estas personas que ya pasaron al más allá o que ya han dejado de existir aquí con nosotros, tienen esa oportunidad a través y ve la combinación como lo que veíamos con lo de Halloween. En ese portal se abre según y es como ellos pueden venir y visitar a sus seres queridos. Por eso es que la gente aquí en la tierra empieza a venerar, empieza a honrar, empieza a generar una cierta idolatría hacia la muerte, porque ellos les permite, o ella les permite llevar a cabo todo esto. Entonces, no es fácil, créeme, no es fácil. Para los antiguos mesoamericanos creían que, ¿cómo se llama?, que las almas de los muertos estaban determinadas o iban ligadas conforme como ellos habían muerto. Entonces, si tú habías muerto, por ejemplo, en la guerra, estabas condenado hacia ese dios de la guerra. Si tú habías muerto, por ejemplo, de otra cosa, estabas condenado hacia el dios de lo que predominaba o de lo que influía en eso. ¿Y con qué finalidad? Para que en estas fechas cada uno de esos dioses, el dios de la lluvia, el dios ¿cómo se llama? Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿qué nombrecito, verdad? Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el Michitlán, que es el dios de la muerte natural. Entonces, cada uno había una infinidad de dioses, así como las historias o las mitologías griegas, siempre recuerda, Satanás ha tratado de que la humanidad se pierda. Lo vemos ahí en su palabra, solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, el único que es digno de recibir la adoración y la exaltación. Pero Satanás no se ha querido quedar con esto, por eso es que ha implementado en todas estas tradiciones todo esto. Entonces, obviamente, esto lo lleva a la gente dolida, la gente lastimada ante la pérdida de un ser querido, cree en estas festividades paganas, cree que en todo lo que se desarrolla y todo lo que ¿cómo se llama?, se lleva a cabo a través de ellas y empieza a ponerlo en práctica. Entonces, estas festividades, nada más para que entiendas, estas festividades se hacían alrededor o en la fecha del 16 de julio. Pero como te mencionaba yo anteriormente, el enemigo trata de acomodar todo. Del 16 de julio se cambiaron para el día 2 de noviembre, ¿no? Entonces ya es una cadenita que ahí se va 31 de octubre, todo lo que se festeja o se hace antes del 31 de octubre con la noche negra o la misa negra, Halloween, y de ahí viene lo que es el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Entonces, créeme que en lo espiritual, joven, trasciende demasiado. En lo espiritual, el enemigo no se está durmiendo. En lo espiritual, el enemigo está tratando de hacer cosas para destruir tu vida, para hacer que tú te pierdas. Entonces, recuerda, según la Iglesia Católica o según la historia, el 1 de noviembre es el día de todos los inocentes, ¿no? Vienen estos niños, y esto según fue creado por el Papa Gregorio, como te mencionaba hace rato atrás, ¿no?
Y así este buen papa logró combinar estas tradiciones y pasarlas cuando nosotros fuimos llenados por los españoles, también nosotros las agarramos y ahí las fuimos combinando con lo que teníamos ancestralmente. Y bueno, ya cuando vienes a ver es una combinación muy, muy fuerte. Pero ¿qué se lleva en estas fechas? La ofrenda. ¿A quién le están dando la ofrenda? ¿Para quién están generando esa ofrenda? No sé si tú has visto en las escuelas o has visto en algunas casas, hay diferentes niveles en cuanto a la ofrenda. En la parte baja ponen normalmente las cenizas, el incienso, ¿ok? Ponen incluso una cruz con velas. Cada vela, nada más para que entiendas, cada vela simboliza un punto cardinal. Ponen 4 velas, ¿ok? Formando una cruz para que las almas, las ánimas, los espíritus no puedan perderse y a través del punto cardinal puedan encontrar, fíjate nada más la ubicación, o puedan encontrar el lugar de origen, o puedan encontrar a su familia. Al final de cuentas es una adoración que están haciendo en ese momento. Entonces, eso es en el piso. De ahí, el primer plano o el primer piso, ponen también lo que son, en cuanto a las ofrendas, todo lo típico, todo lo que le gustaba a las personas que ya fallecieron, desde platillos, desde bebidas, algo que me impactó mucho y tú lo puedes leer con calma y realmente ver si no te estoy mintiendo porque no es así, pero hay mucha información de esto. Anteriormente se creía que cuando una persona moría y lo limpiaban, esa agua o ese líquido que se generaba al limpiar el cuerpo, con ese líquido preparaban una bebida que era como tipo chocolate o como un chocolate, que cuando hacían el velorio, se puede decir, o cuando ya iban a hacer el entierro de esta persona, se lo daban a los invitados. Por eso es que se cree que también dentro de estas tradiciones, cada vez que tú pones algo de esto, es porque sabes que le gustaba a él y porque deseas que él, según al venir y al visitarte, va a recibir lo que a él le gustaba y va a tomar de cada uno de ellos. Entonces, ahí en el primer plano estaba lo que son las comidas, las bebidas, y yo sé que tú a lo mejor has visto ahí la frutita, ¿no? Y has visto la botellita de tequila, la cerveza, la coca, los cigarros, y cada una de esas cosas que le ponían al difunto. Yo, con todo respeto, la verdad, antes de tener conocimiento de todo esto, cuando era muy chico, yo siempre decía, qué desperdicio, ¿no? Y en algunas ocasiones sí me atreví a pellizcar, ¿no? De repente, aunque te decían, no, que se te van a aparecer los espíritus, te van a espantar, te van a venir a jalar las patas, etcétera. No, andabas ahí pellizcando que la frutita, que cositas estas. Ahí mismo, en ese plano, ponen lo que son las fotos. Según algunas tradiciones y según algunas creencias, algunas fotos sí son puestas o visibles y otras según deben de estar ocultas, nada más para que a través de algún espejo que esté dentro de la casa o cerca de ahí, los espíritus puedan reflejarse y puedan verse. Pero según, por respeto, estas fotos deben de estar ocultas o no deben de estar visibles tan claramente. Otros no, yo lo he visto en la mayoría de los altares, ponen ahí las fotos, ¿no? Ponen incluso cosas de imágenes religiosas también, ponen imágenes religiosas, las flores, bueno, es toda una situación que se maneja. Fíjate, ponen el agua, no sé si tú has visto ahí en los altares, ponen el agua, y según el agua, o lo que representa ahí el agua, es ¿cómo se llama? Para que las ánimas o los espíritus, cuando hacen este viaje del más allá, lleguen y como llegan sedientos, llegan con, según los labios, todos secos, ellos puedan refrescarse. Pero lo importante de esto es que según simboliza el agua, y es lo que a mí me llamó más la atención y me impactó, simbolizan, según el agua, es la pureza del alma. Con el agua, según estas personas o estos espíritus empiezan a tener pureza ahí en su alma. Déjame quitarte rápido esto, te lo puse ahí nada más para que pudieras ver algo. Según empiezan a tener esa pureza en el alma. La Biblia no habla de esto. Entonces, algunos acostumbran a tener ahí su agüita, ¿no? La sal que a veces ponen igual ahí en los altares es para la purificación también de estas almas, para que el cuerpo no se pueda corromper
en este viaje de ida y de vuelta, que en estas fechas o en esas dos fechas se abre ese portal y somos visitados según por estos espíritus familiares, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Otra de las cosas son las veladoras. Yo sé que tú has visto, ¿cómo se llama? Todas las velas. Bueno, pues también las veladoras mencionan que son la luz, que es la fe, que es la esperanza, que es la guía para estas entes o para estos espíritus para llegar a ese lugar. Muy pegado y muy relacionado con lo de Halloween que te mencioné hace ratito. Entonces, todo tiene una finalidad. Los antiguos aztecas lo hacían a través de las rajas de acote, y hacían así como tipo igual veladoras. Bueno, hoy en día pues ya son diferentes, es a través del cirio y otras cosas, ¿no? Pero hay, de acuerdo a la luz, de acuerdo al aroma, todo esto también se manifiesta como un incienso para todas estas entidades, para todos estos espíritus. Entonces, a través de las veladoras también tratan de iluminar su camino. El camino que ponen desde el pasuchi o el camino que ponen según de las flores, igual, es el reflejo del sol, es el camino que ellos deben de seguir para que ellos no se puedan perder. Y las flores, las blancas, según están más caracterizadas para los niños o para los difuntos que fueron niños. Las moradas es para las de luto, las de duelo. Para las naranjas o las amarillas es para poner esta luz que te digo, este caminar hacia los espíritus. Al final de cuentas, mira, el demonio utilizando todas las herramientas, el demonio tratando de vestirse de luz para poder hacer que los demás tomen estas tradiciones, para hacer que los demás tomen estas costumbres. Incluso el pan de muerto, ese pan. Yo no sé si has probado los de Sam's o de alguna otra panadería, pero esos panes de muerto, así que ahorita con un chocolatito y con un cafecito dices, qué rico, sí me lo como, está delicioso. Pues fíjate, ese pan de muerto, en la parte de arribita, el copito o la bolita, no sé si tú sepas, significa el cráneo de la persona. ¿Ok? De ahí alrededor tiene así como unas tiritas del mismo pan o hechas con el mismo pan. Esto significa el esqueleto o los huesos de la persona. Y algo que yo no sabía, que por qué el pan de muerto siempre estaba en forma circular, siempre todo pan de muerto debe estar en forma circular porque representa el ciclo que es la vida y la muerte. Entonces, hasta en la comida ahí que se ofrenda y que se pone tiene un significado y nosotros muchas veces pasamos desapercibidos y no tomamos en cuenta. Cada una de estas cosas, retratos, imágenes, comida, ¿cómo se llama? Vicios que a la gente le gustaba, todo esto es con la finalidad de hacer sentir bien, de recibir con bien a estos espíritus, a estos seres queridos que según en este tiempo se les permite volver y visitar a sus seres queridos. Las calaveritas que se ponen ahí, que normalmente se pone el nombre de la persona o en la frente de la calaverita tiene el nombre de la persona. Después esto dio origen a otras cosas, a el culto a la muerte, a la flaquita, a la hermosa, a la como le quieran llamar, a la mujer de negro, etcétera. Pero incluso esta tradición ahora ha crecido demasiado, que en México hay festividades o hay desfiles con carros alegóricos y ves cosas creadas por el hombre muy grandes y muy impresionantes con la finalidad de adorar, venerar, de idolatrar a la muerte. Mucha idolatría que el enemigo ha metido a través de este personaje. Muchos creen, muchos tienen en su cadenita, tienen altares del tamaño de una persona y muchos la adoran, la veneran y creen y le dan gracias que a través de ella ellos se han salvado. A mí me sorprendió, hace mucho tiempo escuché una historia de una persona, de un asaltante que le dispararon y justo le dio en el dije de donde estaba la muerte. No, pues ¿para qué quieres, no? Ya le hizo un altar y le hizo una festividad y todo eso. E incluso hace tiempo vi un documental de una persona del barrio de Tepito, de ahí de la Ciudad de México, cómo es que empezó a venerar a la muerte y la mayor persona venerando a este símbolo o a este personaje. El ser humano siempre ha tratado de venerar, de idolatrar, de estar esclavizado, pero Dios quiere traerte libertad, joven. Dios quiere que tú
tengas unas vendas libres espiritualmente, que tú puedas comprender todo lo oculto que hay a través de todo esto, y que tú lo ves muy bonito y ves las calaveritas, ay, qué ricas de dulce, y ya te las andas comiendo, o las de chocolate, deliciosas, pero cada una de estas cosas se hacen con una finalidad, se hacen con un objetivo para adorar, para venerar, para exaltar. Entonces, incluso hasta el papel ese chino picado con las figuras que cortan y todo, tiene también todo lo que es un significado, un trasfondo. El enemigo, como te he estado mencionando, no se duerme. El enemigo no está nada más jugando. El enemigo está trabajando para poder destruir la vida de las personas, para poder destruir a través de generación tras generación, a través de todas estas tradiciones, a través de todas las cosas que él pone al alcance de la gente y que son cosas seductoras, son cosas que te gustan. Y como yo te he mencionado, por ejemplo, la gente que pierde un ser querido, con la ilusión y con el deseo de volver a verlo, de volver a saber de él, creen en todo esto, creen que en esa fecha, en esos días, son visitadas por ellos. Creen que van a comer su platillo favorito, creen que van a tomar su bebida favorita, creen que en esa noche ellos van a llegar a ese hogar y van a poder recibir esta ofrenda que las personas preparan con mucho amor y con mucho esmero. Pero al final es una ofrenda a la muerte, es una ofrenda al diablo, es una ofrenda a Satanás. Con la pinta que tú le quieras ver, es una ofrenda que se le da a una ente, a un espíritu, a una cosa errónea y que mantiene esclavizado la vida de las personas. La Biblia es muy clara y tú lo puedes buscar. Ya estoy terminando. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido o de la manera que está escrito para todos los hombres, que una vez que mueran, una sola vez, y después de esto al juicio. Ya no hay nada más allá. No hay nada más allá. No es verdad que se abre un portal. No es verdad que es una fecha especial para que estos espíritus se les otorga o se les da. Incluso, fíjate cómo es ¿cómo se llama? El diablo, que hasta en los niños, a través de caricaturas, hay caricaturas, no te lo voy a negar, yo lo he visto, el libro de la vida, ¿no? Hay una de muertos que se celebró hace poco, muy bonita, y tú ves cómo trasciende en el ámbito emocional lo espiritual, porque hacen ver que, ay, la abuelita, y que tanto te amaba, y el papá, y de la forma emocional te llevan y te arraigan para que tú creas en esas mentiras, para que tú creas en esas artimañas del enemigo. Híjole, me empezó a dar un dolor fuerte de cabeza. Pero todo eso lo hace el enemigo nada más con la intención de destruir tu vida. Cada vez que tú voltees tu mirada fuera de Dios, cada vez que tú apartas el lugar de Dios en tu vida, cada vez tú estás venerando, estás idolatrando, estás rindiéndote ante los placeres y ante las cosas que el enemigo desea poner en tu vida para que tú te pierdas. Recuerda lo que hemos visto, Proverbios 3, 5, 6 y 7. Debemos de encomendar todos nuestros caminos en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Pero lo que hace el enemigo, no, joven, a ver, atento, tienes que ser un influencer, tienes que ser un youtuber, tienes que ser uno de TikTok, tienes que ser algo, ¿sabes qué? Ponte a ver esto, ponte a hacer eso, y te olvidas de las cosas de Dios. No le hagas caso a tus papás, no le hagas caso a tus líderes, no le hagas caso a tus maestros, te olvidas de todo. Y te empieza a llevar en una cultura, te empieza a llevar en una ideología, te empieza a llevar en otras cosas en las que sí, efectivamente, logra su principal finalidad. Que tú no creas en todo esto, que tú no tengas ni por en cuenta cada una de estas cosas. Pero por eso ahí su palabra es muy clara y lo dice. En Eclesiastés 9, lo puedes leer ahí en tu casa, Eclesiastés 9, del 5 al 6. Los muertos nada saben, los muertos ya están, no tienen más paga, porque ya están muertos, porque su memoria es puesta, que dice, en el olvido. Búscalo ahí en tu palabra, Eclesiastés 9, 5 y 6. Su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia, todas pasaron ya, todas ya no existen, ya nunca más tendrán parte en todo lo que hacían debajo del sol. El muerto está, joven, no creas. Transmite esta información, no creas que es un tiempo especial para que este portal se abra. Si se abre en lo espiritual, se abre en lo demoníaco, se abre en las cosas que a Dios no le agradan.
incluso ahí en Levítico 17:7, por cuestión de tiempo no te lo pude poner, pero tú lo puedes buscar. Levítico 17:7 dice, y nunca más deberá uno sacrificar o hacer sacrificio a los demonios, tras de los cuales la gente fornicaba. Está prohibido, no puedes hacer sacrificios, no puedes ni siquiera una veladora, ni siquiera un ritual, nada. Y a veces, no solamente con esto, sino lo más triste con nuestra vida, estamos ofreciendo ante las cosas que el enemigo, ofreciendo ante las cosas que Satanás pone a nuestro alcance. Entonces, los sacrificios no solamente son en cuestiones de altar, los sacrificios son con nuestra vida. La palabra dice que nada le agrada más al Señor que un sacrificio que no nos cuesta. Cuando tú buscas de Dios, estás sacrificando tu carne, joven. Cuando tú buscas de Dios, estás sacrificando tu tiempo, pero le estás agradando a Dios, le estás agradando al Espíritu. Y cuando tú lo haces con las cosas del mundo, también estás sacrificando tu cuerpo. Ahí en ese momento de la fiesta, en ese momento de la pachanga, en ese momento de la lujuria, en ese momento de la pornografía, en ese momento de la drogadicción, en ese momento en donde tal vez digas, no, 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 ya te estás yendo muy lejos. Bueno, en ese momento en donde estás enviciado 5, 6, 7, 8 horas jugando con el videojuego, en ese momento tú estás sacrificándote para eso que fue creado con el único objetivo y con la única finalidad de perturbar, de destruir, de mantener tu mente, tu corazón dormido a las cosas de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de los que hoy pudieron escuchar este estudio, Señor. Te pido que tú los bendigas. Espíritu Santo, háblales a su mente y a su corazón. Yo te pido perdón por cada uno de ellos, te pido perdón por cada una de las cosas que hacemos a veces inconscientemente, incluso jugando, incluso haciéndolas nada más como tradición, no viendo el significado y el trasfondo. Te pido perdón por las veces que he abierto una puerta espiritual, pero te pido que tú rompas con cualquier maldición, que tú rompas con cualquier cadena, con cualquier atadura que pudiese haber en mi vida, no solamente en mi vida, sino en mi generación, en mi hija, Señor, en mi familia y en mi hogar, Señor. Rompo, Señor, con cada una de esas cosas que a lo mejor he estado haciendo inconscientemente. Ayúdame a romper con cada una de ellas, Señor. Esas cosas que a ti no te agradan, Señor, y que yo inconscientemente, Señor, estoy como un altar, como un sacrificio vivo, presentándome delante, Señor, de mi adversario, presentándome delante de cualquier demonio, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra, que es verdad, que es luz, que es viva y que es eficaz, a través de ti, Señor, nos ayudes a encontrar, Señor, el camino correcto y nos ayudes a tomar decisiones adecuadas como joven, como adolescente, como adulto, Señor, como cualquier persona, como hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a tomar la mejor decisión y permite que esto que hoy hemos aprendido, Señor, seamos portadores de tu palabra, Señor, podamos transmitirlo a aquellas personas que lo han estado haciendo, Señor, que han estado cegadas y que han estado practicando esto. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga libertad para aquella persona que ha hecho la oración, esta oración en fe, Señor. Te doy gracias, bendícelos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Y échale muchas ganas. Seguimos en comunicación. Próximo sábado, 5 de la tarde. Dios te bendiga. Hasta luego.